Pues buenas otra vez a todos. Seguimos con la siguiente ponencia que nos la presenta Leopoldo Moreno. Lo primero que es jimenato, que ha estudiado su pueblo, que ha investigado la historia y la cultura de su pueblo y, como ya sabéis, lo primero pues el libro, ¿no? Que sabemos que tiene un montón de trabajo y de esfuerzo y que merece la pena leerlo porque yo he disfrutado muchísimo, vamos, Leopoldo, te doy la enhorabuena porque... Me alegro que disfrutes con la iglesia. Sí. Estos tiempos es raro. Pues sí, he disfrutado muchísimo y me ha encantado. Bueno, pues doy paso. Leopoldo Moreno, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla y Geografía e Historia por la UNED. Es profesor de latín y griego y coautor del libro de Iglesias y Conventos de Jimena de la Frontera, de la editorial La Serranía. La recolección de los fondos del libro pues es para, como ya conocéis, para invertirla en algo de patrimonio que lo necesite, por lo que encima el fondo del libro todavía pues llama más, ¿no? Y sus charlas se llaman Cabildos Abiertos en Jimena de la Frontera en la Edad Moderna. Los cabildos municipales eran los órganos fundamentales del gobierno de la villa en la Edad Moderna. Nos contará cómo estuvo compuesto, quién lo controlaba o cuándo se dejaba participar a los vecinos de la villa e incluso dónde se celebraba. Un gran trabajo de investigación plasmado en un libro al alcance de todos, es fácil de leer, unas palabras sencillas, vamos, y lo que nos está haciendo pues enriqueciendo la historia y la cultura de Jimena. Estamos muy contentos de tenerte esta tarde aquí y que nos puedas hablar de tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación. Bueno, yo quisiera que mis primeras palabras fuesen de recuerdo y de reconocimiento para don José Regueira, Pepe Regueira, no solo por la labor que hizo como investigador, como historiador, como divulgador de la historia de nuestro pueblo, sino sobre todo como la excelente persona que fue una persona buena, generosa, amable, siempre estaba dispuesto a ayudarte. En definitiva, una de esas personas que, aunque pase el tiempo y parezca que lo hemos olvidado, no es así. Porque yo creo que nunca olvidamos las personas que hemos apreciado o que hemos querido. Pepe Regueira, junto con el padre Martín Bueno, iniciaron el camino de la investigación de la historia de nuestro pueblo, camino que otros como yo modestamente pues vamos a tratar de seguir. Por ejemplo, con el tema que les presento aquí hoy, que es el de los cabildos abiertos en Jimena de la Frontera en la Edad Moderna. Es decir, básicamente siglos XVI, XVII, sobre todo siglo XVII y siglo XVIII. Bueno, ¿y qué significa la palabra cabildo? ¿Qué era un cabildo? Pues la palabra cabildo tiene, como tantas en nuestra lengua, origen latino, deriva de la palabra caput capitis, cabeza, y esa definición etimológica podría servirnos para definir lo que es un cabildo. Es decir, son las cabezas pensantes los que dirigen una comunidad. Cabildos los hay de distintos tipos. Pueden ser, por ejemplo, cabildos insulares, ¿no?, como en las Canarias, cabildos eclesiásticos de diversos tipos, por ejemplo, cabildos catedralicios, cabildos de las órdenes militares, cabildos de cofradías. Pero los que a nosotros nos interesan aquí son los cabildos municipales. ¿Y qué es un cabildo municipal? Pues se podría definir, creo yo, una de tantas que podría darse, es como el conjunto de oficiales que gobiernan, dirigen una villa,
un municipio. Ahí les he puesto a ustedes un primer texto del año 1575, en el que se recoge quiénes eran los componentes del cabildo municipal por aquella época. Se lo voy a leer, aunque yo creo que lo pueden leer desde ahí. Dice: sepan cuantos esta carta vieren, cómo nos el Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Ximena, que es de su excelencia, el duque de la ciudad de Medina Sidonia, en nombre de este cabildo y a voz de concejo, estando juntos como lo habemos de costumbre, conviene a saber, y ahora dice los componentes del cabildo, Pedro de Santotis y Miguel Sánchez Collado ha habido siempre mucho en el pueblo, alcaldes ordinarios, Roque de Soto de Morcillo, alcalde mayor, Álvaro de Esquivel, Gonzalo de Piña Santotis, Rodrigo Alonso Martel, Juan Acedo Pascual, Gaspar Doncel, regidores de la dicha villa. Bueno, en este texto, en el año 1575, nos dice que en el cabildo participaban los dos alcaldes ordinarios. Los alcaldes ordinarios estaban encargados de la administración de justicia en primera instancia, la justicia local. Estaba compuesto también por el alcalde mayor. En Ximena, cuando se habla de alcalde mayor, nos referimos al corregidor. En otros pueblos no, pero alcalde mayor en Ximena es lo mismo que corregidor. Y por aquí en este caso había 5 regidores. El número de los regidores varió entre 4 y 6. Los regidores, digamos, que eran los encargados, una especie de los ministros, que se encargaban de las diversas tareas de gobierno, ¿no? Esta composición del cabildo no fue siempre la misma y, de hecho, he transcrito, he recogido muchísimas composiciones de cabildo y varían. Los que siempre están en las reuniones del cabildo son el corregidor y los regidores. Los alcaldes ordinarios aparecen poco, la verdad, en las reuniones del cabildo y además podían participar en las reuniones del cabildo otros funcionarios, como por ejemplo el síndico personero, una figura muy importante en la Ximena del siglo XVII, o los jurados, o a veces participaba el alcaide de la fortaleza, que era siempre el representante del duque, una de las personas, la persona más poderosa, creo yo, del pueblo. Pero la composición del cabildo básicamente participaban corregidor y regidores. Por ejemplo, aquí tienen otra composición de cabildo del año 1603. Este es un documento en el que, una vez más, se motivó por un pleito que presentó Alonso Collado Galán, que fue un personaje interesantísimo. A mí me interesa mucho este personaje y la valentía que tuvo por enfrentarse a los grandes poderes de la época, que eran el corregidor, los regidores y el propio duque de Medina Sidonia, en la persona de sus representantes, ¿no? En este caso era un pleito en el que Alonso Collado Galán, el síndico personero, era el encargado de defender el bien común. Tenía voz en el cabildo, pero no tenía voto. Sin embargo, el cabildo, los regidores, los alcaldes, le temían mucho. Se hizo temer y se hizo respetar. Bien, en este pleito, por ejemplo, Alonso Collado Galán defiende a un vecino porque se atrevió a actuar como testigo en el pleito que le puso, uno de los muchos, que le puso a los representantes del cabildo por los abusos que cometían, ¿no? Entonces, como había actuado como testigo, se la arreglaron los componentes del cabildo, los regidores, para meterlo en la cárcel. En fin, es solo un ejemplo de la actividad que desarrolló Alonso Collado Galán, ¿no? Con ocasión de este pleito se menciona
la composición del Cabildo en aquel año de 1603. Dice, porque quizás con el color amarillo no tenga mucho contraste, dice: en 3 días del mes de junio, año del Señor de 1603 años, en presencia de mí, el escribano público Joseph Cristo, estando juntos a Cabildo la justicia y regidores que en él se hallaron, conviene a saber, y aquí menciona quienes estuvieron en aquel Cabildo, el licenciado Juan Méndez de Cabrera, corregidor, justicia mayor, aquí no dice alcalde mayor. Alcalde mayor era la denominación que se le solía dar al corregidor en la Real Chancillería de Granada. Realmente, siendo estrictos, lo que es injusto es que se llamara corregidor, porque siendo, en sentido estricto era realmente un alcalde mayor, el corregidor estaba en Cádiz, pero los textos siempre lo consideran corregidor. Martín Caro, Domingo Ortiz, Rodrigo Vázquez Quiñones, Diego Hernández Vallés y Alonso Martín Vallés, regidores, en nombre del Cabildo de esta villa, a voz de consejo. Bueno, son ejemplos de composiciones de las personas que componían un cabildo allá, participaban en las reuniones del Cabildo allá por el siglo XVII. Los cabildos, por tanto, casi por su propia naturaleza, o al menos así lo vemos hoy, nos parecen que son cabildos cerrados, ¿no? Es decir, cuando los concejales, los alcaldes, anteriormente los regidores, se reúnen para gobernarnos, no admiten la participación en pie de igualdad de los vecinos. Entonces parece una contraposición hablar de cabildos abiertos, pero la verdad es que no siempre fue así. De hecho, en los orígenes medievales, allá entre los siglos X y XIII, con frecuencia los cabildos eran abiertos, eran concejos abiertos. Lo que pasó es que con el avance de la Reconquista y con el asentamiento del dominio cristiano, los cabildos se fueron cerrando a la participación de los vecinos. Y quedaron siendo coto pues de oligarquías, de los nobles o de los representantes del rey. Sin embargo, no desaparecieron del todo los cabildos abiertos. Y yo escogí este tema, podía haber escogido otros, ¿no? Pero escogí este tema porque me pareció muy interesante, porque allí en pleno siglo XVII, en una época de absolutismo y de oligarquías, de pronto me encontré con un acta de elección que podíamos considerar totalmente democrática. Yo alucinaba, no es que no conociera los cabildos abiertos, ya tenía una noticia de ello, pero sorprende, después le voy a presentar esa imagen, sorprende ese acta de votación donde se especifican el nombre de los vecinos, el barrio en que vivía, la profesión que tenía y a quién votaron. Lo curioso es que dice a quiénes votaron, públicamente, porque claro, la gente no sabía escribir ni leer, la mayoría. Bueno, entonces, ¿qué era un cabildo abierto? ¿Qué características tenía? Pues, perdone que me organice un poco mejor, porque me va a dar tortícolis. El cabildo estaba abierto a la participación de todos los vecinos. Ahora, vecinos mayores de edad de 25 años y varones, es decir, las mujeres ciertamente estaban excluidas. Yo creo que hay que tener perspectiva histórica, comprender que no se puede pedir peras al olmo, ¿no? Quiero decir que habría sido maravilloso que votaran las mujeres, pero la historia no es así. Las mujeres no tuvieron derecho de voto en Europa el primer tercio del siglo XX. Sin restricciones de clase. ¿Qué quiere decir sin restricciones de clase? Quiere decir que los esclavos, que lo había, podían participar. No, lo que quiere decir es que podía participar desde el más rico, el más hidalgo, hasta el último jornalero, siempre que fuese vecino, siempre que estuviese avecindado. El resultado de los cabildos abiertos era vinculante, porque se debatía, se dialogaba y se votaba.
Y en principio los resultados se cumplieron, pero lo que ocurrió es que a veces los representantes del gobierno principal se la arreglaron para interpretar esas decisiones de la mayoría a su manera, digamos. Se celebraban en domingo o día de fiesta para que la participación fuese mayor. Curiosamente, no votaban por la mañana, no sé por qué, sinceramente, pero la votación empezaba a las 2 o a las 3 de la tarde. Y se estaba votando, no había tampoco una hora de cierre. A las 8 de la tarde cerrado, ya no votan más, ¿no? Sino que se estaba votando hasta que acudían vecinos. Cuando pasaba el tiempo, ahí sentados y esperando que no llegaban vecinos, bueno, pues ya está, se acabó. Y se iban, cerraban el tinglado y todos para sus casas. Esta es una de las cosas más interesantes. Los cabildos abiertos se celebraban en la ermita de la Veracruz, más interesante para los gemenatos, o a las puertas de esta, instalando sillas y mesas. Después intentaremos descubrir entre todos dónde podía estar la ermita de la Veracruz, aunque ya sugiero algo en el libro. A veces se celebraban en el interior de la ermita, y la ermita no debía ser muy grande, pero cuando el tiempo era mejor y se podía, se celebraba fuera, a las puertas, donde se ponían sillas y mesas para que la gente pudiera acudir a votar. Se celebraba a campana tañida y voz de pregonero. Claro, en aquellos tiempos pues no había radio, no había televisión, no había internet. ¿Cómo se llamaba la gente a votar? A viva voz, a voz de campana, digamos. Una figura que debía ser entrañable en los pueblos de España era la del pregonero, que yo creo que resistió hasta bien entrado el siglo XX, pero desde luego ya no existe. Claro, el pregonero, cuando se dictaba desde la Real Chancillería la orden de celebrar el cabildo abierto, lo pregonaba con varios días de antelación, iba por las distintas plazas del pueblo, a viva voz, debía tener una buena voz. Incluso en el mismo día de la celebración del cabildo, cuando había votación, como por ejemplo en la elección de síndico personero, el pregonero, nada más empezar a la votación, ya lo iba mandando de arriba abajo como una pelota de ping-pong para que fuera pregonando. Y si resultaba que llegaba un momento y la gente no venía a votar, le decía el alcalde: oye, pregonero, vete a dar otra vueltecita por ahí. Y el pregonero iba de una plaza, la plaza de la Victoria, a la plaza de San Sebastián, que debía estar en forma el hombre, pregonándolo. A veces esto se repitió hasta 7 veces, porque la gente no venía a votar. Bueno, una cuestión lógica, por otra parte, que hoy, desde nuestra visión democrática actual, nos puede sorprender, es que el voto era oral y público. Claro, la mayoría de la gente, no sabía leer ni escribir. Entonces, el voto tenía que ser oral y en presencia de todos. No había una cabina en la que tú te metías con tu voto secreto para que nadie se enterara. Eso evidentemente suponía algunos inconvenientes democráticos y se prestaba a presiones y a miedos, lógicamente, ¿no? Pero era un acto para la época muy democrático y sorprendente, como creo que van a ver en alguna que otra imagen. Este es un documento del año 1595, otro pleito, porque la mayoría de estos documentos, aunque no todos, proceden de la Real Chancillería de Granada, en el que se recoge el nombramiento como síndico personero de Alonso Collado Galán. Alonso Collado Galán fue elegido en cabildo abierto síndico personero en el año 1595. En principio, como dice ahí en el documento, si podíamos leerlo, era para 2 años. Lo que pasa que, para desgracia del cabildo, que lo lamentaría mucho, Alonso Collado Galán estuvo como síndico personero hasta que murió en 1614. Bien es cierto que hubo alguna que otra interrupción,
consiguió provisiones reales para mantener el puesto de síndico personero, porque en la Real Chancillería de Granada eran conscientes de que era el único defensor de los intereses del común y debía protegerse al síndico personero de las influencias del cabildo, que podían desvirtuar su labor. Abierto todos los años. Entre 1595 y 1641 yo he localizado 6 cabildos abiertos, es decir, 6 cabildos abiertos en 46 años. Son excepcionales. Lógicamente, seguro que me faltan cabildos, que hay documentos que o bien yo no he investigado todavía o simplemente se han perdido. Pero de todas formas los cabildos abiertos fueron excepcionales, porque además en el cabildo abierto, en el último que les voy a comentar, del año 1756, se reconoce así, se reconoce el carácter excepcional de estos cabildos. ¿Y para qué se reunía un cabildo abierto? ¿Para qué se convocaba? Pues para un asunto de especial importancia que afectaba a todo el pueblo y en el que incluso las autoridades o bien estaban interesadas en conocer la opinión de los vecinos, o bien se lo ordenaba la Real Chancillería cuando no querían que convocaran cabildo abierto, que fue con frecuencia para la elección de síndico personero. Por ejemplo, algunos temas concretos que se trataron en los cabildos abiertos fue, por ejemplo, la roturación de las dehesas boyales. Uno de los principales bienes del pueblo en aquellos tiempos, hasta que llegó la desamortización, eran los bienes de propio, las tierras de propios, entre ellas las dehesas boyales, que eran las dehesas que se dejaban para uso, para beneficio de los bueyes y de los ganados, del ganado de labor. Solo podían ser utilizadas para eso, según las ordenanzas. Entonces, en determinada ocasión, porque hacía falta dinero para pagar impuestos, se proponía la roturación de las dehesas boyales o de los baldíos. Entonces se convocaba cabildo abierto. También se convocó cabildo abierto, por ejemplo, es el último del que les hablaré, para la construcción de la nueva iglesia mayor. Después me detendré especialmente en este cabildo. Pero la mitad de los cabildos abiertos que he localizado tuvieron como motivo la elección del síndico personero. Además, fueron cabildos no queridos por cabildos abiertos, no queridos por los gobernantes, por los regidores, por los corregidores, porque ellos querían tener el control de esta figura del síndico personero y, claro, otros vecinos no querían y acudían a la Real Chancillería para que protegiese a esos vecinos. Bueno, el primer cabildo de que les voy a hablar es del año 1595, del 22 de enero, y fue para la elección, como ya os he dicho, de síndico personero de Alonso Collado Galán. También se le llama procurador síndico, personero, a veces procurador. Ahí tienen que podría ser también otra definición de síndico personero. Debía procurar la utilidad para el bien común, defendiendo los intereses de los vecinos en las reuniones del cabildo, donde tenían voz, pero no voto. Entonces, si no tenían voto, ¿qué arma tenían? Pues el arma del pleito y de recurrir a la justicia real. Eran básicamente pleiteantes, juristas y acudían con frecuencia o mediante sus procuradores a Granada para defender lo que ellos creían los intereses del bien común. En esta elección de Alonso Collado Galán, curiosamente, votaron los vecinos, pero lo que votaron no fue la elección directa del síndico personero en esta ocasión, sino que entre los 6 más votados, la verdad es que está un poco confuso, pero yo lo que entiendo es que entre los 6 más votados se hizo después un sorteo y salió Alonso Collado Galán. Ese sorteo no podía estar trucado, porque Alonso Collado Galán, desde luego, no iba a estar, no iba a ser amigo del cabildo.
iba a actuar con frecuencia contra él. Entonces, los síndicos personeros actuaban entablando pleitos, sobre todo ante la justicia en la Real Chancillería de Granada, y lo más frecuente es que fuera contra regidores, alcaldes, contra el corregidor, contra otros vecinos o contra el mismísimo duque de Medina Sidonia. Y eso le costó caro a más de un síndico personero. Yo me he llevado una sorpresa, la verdad, con estas figuras. No solo Alonso Collado Galán, sino también con otros. Por ejemplo, un tal Pedro García Esteban, del que también les hablaré algo. Porque me parece que eran muy valientes. Denunciando la corrupción municipal, que según lo que se recoge en los pleitos de la Real Chancillería, la corrupción estaba a la orden del día, entre los regidores, los abusos de los bienes del común, del pósito, eran muy frecuentes. Y había que ser muy valiente para denunciar aquello. Es cierto que detrás también tenía su grupo de vecinos que lo apoyaban, porque esto había que pagarlo, y la justicia, incluso la real, que era el rey, era carísima. Un jornalero no podía acudir a la justicia del rey. Estaba totalmente desprotegido. Bien, ahí les he citado también algunos pleitos que protagonizó. Son solo algunos. La labor pleiteante y de defensor del bien común, también de los intereses del grupo que lo protegía, eso es cierto en algún caso, fue increíble, de Alonso Collado Galán. Por ejemplo, pleiteó contra el duque el famoso pleito de la montaracía, almotacenía, alguacilazgo y escribanías, que eran distintos oficios del cabildo que el duque quería tener controlados. Claro, y hay una serie de vecinos que no querían que lo controlara el duque, porque no les convenía. Collado Galán defiende a ese grupo de vecinos, ¿no?, contra el duque. Esto le costó la cárcel, incluso, no este pleito, sino otros. Y la persecución a su familia, a Collado Galán. No quiero decir que Collado Galán fuera un angelito, yo creo que tenía también sus intereses, y el grupo local de otras personas que se veían favorecidas, que se veían perjudicadas y que lo defendían, ¿no? Pero le costó caro en determinadas ocasiones. Por ejemplo, contra el cabildo fue el pleito por el luto de la reina. Es un asunto de corrupción, de malgastar el dinero público para ese acontecimiento que fue las honras a la reina por su fallecimiento. Era la reina 1600, que era Margarita de Austria, la esposa de Felipe III. Bueno, y acusó a los regidores y al propio corregidor de que se habían gastado un dineral en el luto de la reina, y no lo habían justificado en absoluto, lo cual era muy frecuente, esta acusación. Por ejemplo, se enfrentó con el duque también en el pleito de la jurisdicción de los alcaldes ordinarios y de los mantenimientos. En fin, esto es típico en los municipios de España. Cuáles son las competencias de los alcaldes ordinarios y de los corregidores, de los alcaldes mayores, también se ocupó de eso. Pleiteó contra algunas ciudades como Sevilla y sus oficiales en el pleito de la sección de alcabalas, porque él pretendía que los vecinos de Jimena que iban a comerciar allí estaban exentos de alcabalas del tiempo antiguo. O pleiteó, por ejemplo, contra los corregidores, contra diversos corregidores, por la cuestión de las posturas, de los mantenimientos, de los precios, de los productos que venían a la villa, de los alimentos básicos que pretendía controlar el corregidor y de manera abusiva. O un famoso pleito que planteó al duque de Medina Sidonia fue el pleito del repartimiento de la bellota. La bellota hoy día no tiene mucha importancia, me parece, aunque no soy experto en el tema, pero en aquellos tiempos era un bien muy importante de los municipios. El duque pretendía que, como vecino que decía que era de la villa, había que tener cara, decir que era vecino de la villa cuando no pisó la villa en su vida, tenía derecho a recibir, a que sus cochinos, a que sus cerdos, perdón por la palabra, pero eso lo llaman así, estuvieran en los montes públicos de Jimena, comiéndose las bellotas, como cualquier vecino, ¿no? Collado Galán dice, ¿qué dices? Pero hombre, ¿desde cuándo eres tú vecino de la villa? El duque decía que es que él no era vecino de la villa por sí, pero que claro, como estaba aquí su representante, que era el corregidor, pues a través del corregidor era vecino de la villa, y pretendía que sus
300 cochinos, decía en esta ocasión, se comiesen las bellotas. Con él también pleiteó contra esa pretensión del duque Alonso Collado Galán, aunque yo lo había iniciado, el pleito se inició realmente en 1593, lo habían iniciado algunos vecinos. Alonso Collado Galán lo continuó en 1595 cuando fue elegido síndico personero. También pleiteó, por ejemplo, contra la todopoderosa Mesta, porque pretendía la Mesta que los ganaderos de Jimena debían pagar los impuestos como si el ganado de Jimena fuera ganado mesteño. Y Collado Galán y los ganaderos dicen que no era, los ganados de Jimena no eran ganado mesteño, sino que eran ganados, dice, riberiegos, es decir, que se alimentaban en los prados y riberas y ríos de la villa y no salían a trashumar. Y ese es el pleito, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos para que tengan idea de la labor de un síndico personero, porque la mitad de los cabildos abiertos se hicieron con ocasión de la elección del síndico personero. En 1615 se celebró otro cabildo abierto para la elección de síndico personero, el 19 de febrero de 1615. Collado Galán había muerto para alivio de los regidores y corregidores, había muerto por fin, ya se murió, en junio de 1614. Claro, se pusieron contentísimos y dijeron, esta es la nuestra, ahora nombramos nosotros un síndico personero. Y nombraron como síndico personero a un tal Gonzalo Vázquez. Pero claro, no siguiendo el procedimiento. El procedimiento y la tradición decía que debía ser por cabildo abierto. Y la tradición era ley en aquellos tiempos, en los pueblos. Las ordenanzas y la tradición, y la costumbre. Entonces, claro, algunos vecinos, como ya sospechaban lo que intentaba el cabildo y los oficiales del cabildo nombrando a ese síndico personero, es decir, que no les creara problemas, pues acudieron a la Real Chancillería. En concreto, fue dirigida esta reacción de los vecinos por Alonso García de Utrera, quien planteó el pleito correspondiente en la Real Chancillería y obtuvo que los oidores de la Chancillería obtuvo una provisión real por la que se ordenaba al cabildo, al oficial del cabildo, celebrar un cabildo abierto para la correspondiente elección de síndico personero. Ahí le he puesto algunos textos de ese documento. Dice, por ejemplo, que a concejo abierto, es lo que manda la provisión real, que a concejo abierto los vecinos de esta villa elijan y nombren persona que acudan a la solicitud y defensa de los pleitos de la República y vecinos y bien común y concejo de esta villa, que voy a hacer otra definición magnífica de síndico personero. El síndico personero anterior al síndico personero que después establecería Carlos III, que son distintos. O también se lee en este pleito que todos los vecinos de esta villa acudan a la iglesia de la Santa Veracruz, calle de la Palma, después, si tengo tiempo hablaremos de ello, donde se ha de hacer el dicho cabildo abierto y se recibirán sus votos y poderes. Dice ahora, curiosamente, dice la propia provisión real, sabía cómo se la gastaba el cabildo y el duque. Dice, excepto, no podrán participar, excepto los criados del duque de Medina que llevan gajes suyos o que tienen oficio por nombramiento del dicho duque, porque a los susodichos se los excluye para que no den los dichos votos. Y se manda a pregonar porque venga a noticia de todos. Pero no solo prohibía votar a los criados del duque o a los nombrados en el cabildo por el duque, que eran la mayoría, sino que incluso consiguió Alonso García de Utrera que se enviase un receptor. Eso sí, todo esto costaba dinero y lo tenía que pagar el pleiteante, así que debía tener sus apoyos, porque era caro. Consiguió que se enviara un receptor o un representante de la justicia real al pueblo para que garantizara que se celebraba de manera justa el cabildo abierto. Y este receptor actúa de manera muy decidida. Por ejemplo, llega al pueblo y le ordena que el día de la elección ordena nada menos al corregidor
nada menos al tesorero del duque, la persona más poderosa y rica del pueblo, y a los alcaldes les ordena que se queden encerrados en sus casas y que no salgan hasta que termine el cabildo abierto. Fíjense ustedes hasta dónde podía llegar el poder, la justicia real, en su enfrentamiento con los poderes locales. No siempre fue así, por supuesto, el duque tenía su influencia en la corte y también tenía sus manejos, claro, pero tenían un arma para defenderse los vecinos, por lo menos los vecinos que podían pagarlo. Alonso García de Utrera, se celebró la elección y Alonso García de Utrera obtuvo 142 votos y Gonzalo Vázquez, el pretendiente que pretendían poner los oficiales del cabildo, solo obtuvo 14 votos. Ganaron por mayoría los partidarios de los vecinos y no los del cabildo. Si nos fijamos en el número de votos, si sumamos 142 más 14, pues da 156, ¿verdad? 156 vecinos votaron. No son muchos. Tenían derecho a voto en aquellos tiempos unos 800 vecinos. Y solo votaron unos 156. Puede parecer poco y ciertamente es poco en términos actuales. Ahora, curiosamente, este es el acta, lo que yo llamo un acta de votación, no se llama así en el documento, claro, ¿no? Pero es muy interesante. Se puede aventurar de por qué votaron tan poco, por qué votaban tan poco. Una de las razones podía ser porque es que el voto era horario público y si se atrevían a votar contra el cabildo, contra el corregidor, contra los regidores, podían pagarlo. Y esa podía ser una razón que retraía mucho a la hora del voto. Yo no digo que sea así, es una razón que yo supongo, una de las razones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene lo que yo he llamado un acta de votación, este cabildo abierto del año 1615, que es un documento que a mí me parece muy curioso, porque se dice, ya les dije antes, se dice el nombre, se dice el barrio al que pertenecía, se dice el oficio, son muy curiosos los oficios que había en aquellos tiempos, y se dice a quién votaba, dice públicamente, este ha votado a tal, este ha votado a tal, o sea, se sabía, todo el mundo sabía a quién había votado. Por ejemplo, no sé si se los podré leer, tampoco. A título de curiosidad, dice, por ejemplo, arriba, dice Antonio de Herrera Collado, es que había collados por todas partes, labrador de la Iglesia Mayor, dice que da su voto a la persona que más votos tuviera. Este no quiso jugarse. Dice, yo al que más votos tenga, ese le doy mi voto. El segundo se llamaba Juan Acedo Pascual. Dice que era labrador. Y dice, este es de la Iglesia Mayor en la que estaba en el castillo, estamos en 1615, por, lo que pasa es que se refiere al barrio, ¿no? Pero es que viviera allá arriba, por Alonso García de Utrera. Dice, Tomás Domínguez y Delgado, de la Iglesia Mayor, dice que es trabajador jornalero. Podía votar todo el mundo, siempre que fuera vecino. Vota también por Alonso García de Utrera. Solo otro más, dice Juan Vicente Domínguez, de la Iglesia Mayor, dice, y que es labrador, vota por Alonso García de Utrera. Los oficios que se mencionan son, por ejemplo, el más frecuente es labrador. También aparecen unos cuantos arrieros, unos cuantos clérigos, jornaleros, pero no muchos, no votaron mucho. Los jornaleros no votaron mucho. Votaron los labradores, no los jornaleros, y no es lo mismo. Labrador era el que se dedicaba a la agricultura, sí, pero porque poseía una propiedad o bien lo tenía arrendado. El jornalero no tenía nada más que su propio trabajo. Y eso votaron pocos. Colmenero, había muchas colmenas que vienen en aquellos tiempos, ya por desgracia no. Zapateros, también había bastantes más que hoy. Ganaderos, procurador, escribano había dos. Estudiante, un estudiante votó. Barbero, sochantre, que era el que dirigía el coro en las iglesias. Trapero, antes había traperos. Yo me parece que ya no, ¿verdad? No sé. Cortador de carne, carpintero, cardador,
aldabonero, fabricante de aldabas, molinero, eran muy importantes los molineros en Jimena, en los pueblos, en aquellos tiempos. Bueno, es una auténtica acta de votación y nos sorprende porque dice todo el mundo sabe a quién ha votado. Y eso tenía algunos problemas, o podía tenerlos, claro, pero era un sorprendente ejercicio de democracia para una época tan poco democrática como aquella. Bueno, seguimos avanzando porque si no, no lleva tiempo. Otro cabildo para la elección de personeros se celebró el 7 de julio del año 1624 por provisión real. Los cabildos para la elección de síndicos personeros siempre fueron por provisión real, para que no los controlara el cabildo municipal. En este caso fue a iniciativa de un vecino que se llamaba Cristóbal Sánchez Castellano, que el hombre pretendía ser síndico personero. Entonces consiguió de la Real Chancillería, consiguió la provisión correspondiente para que se celebrara cabildo abierto. Y ahí se amenaza, porque en la Real Chancillería sabían que los representantes del cabildo no estaban muy dispuestos a celebrar cabildo abierto para la elección de síndico personero, que les pudiera crear problemas. Entonces se amenaza a los representantes del cabildo con una pena de 20.000 maravedíes si no celebraban el cabildo y envío de un receptor que obligara a la celebración del cabildo en la plaza de la Santa Vera Cruz, en oyendo la campana a dar sus votos y pareceres. Esto de pareceres es curioso, no solo se votaba, era un cabildo, y en el cabildo se debatía y se hablaba. Incluso algunos al estar votando dicen, pues yo voto por Alonso García Utrera. En el propio acto de votación se ponían a alabar las virtudes del individuo por el que votaba. La votación fue interrumpida por los partidarios del cabildo y del síndico personero que defendía el cabildo, que era Juan López Repilado. De todas formas, curiosamente, esta vez sí ganó el que pretendía el cabildo, ganó Juan López Repilado. Los votos recibió de 102 votos, López Repilado recibió 74. Como vemos, también la votación participación fue baja. Lo que es extraordinario es que se celebrara el cabildo abierto. En el año 1641 fue elegido síndico personero, otro síndico que también crearía muchos quebraderos de cabeza, atacando si uno se atiene a lo que dicen los pleitos de la Real Chancillería, atacando las frecuentes corruptelas de los regidores y del propio corregidor. Y entonces, un poco a manera de Alonso Collado Garán, actuó Pedro García Esteban, que fue elegido en cabildo abierto en el año 1641. El documento de su elección dice: doy fe y verdadero testimonio cómo, en virtud de cabildo abierto que se hizo por la justicia y regimiento de ella, en 3 días del mes de noviembre de 641 años, estando a la puerta de la Santa Vera Cruz de esta villa y en su plaza pública, a mí me crea un quebradero de cabeza, no para darle vuelta al mapa de Jimena, dar vuelta por ahí, por estas calles, porque debe estar por aquí. ¿Dónde estaba la Santa Vera Cruz? ¿Dónde había una plaza? ¿Dónde estaba la calle de La Palma? Después aceptaré sus opiniones. Y habiéndose tocado la campana de la dicha iglesia y pregonádose que todas las personas que quisiesen dar sus votos y pareceres para nombrar síndico personero de esta villa por 2 años, en virtud de real ejecutoria de su majestad, acudieran a dar sus votos y pareceres, dice la provisión real, que se les recibirían libremente. Esto libremente a mí me sorprende en el siglo XVII, no deja de sorprenderme esta palabra, ¿no? Bueno, esa es una imagen de este documento. El documento comienza con el nombre del escribano que certifica la elección de Pedro García, y curiosamente el escribano se llamaba Juan Tenorio. Yo, Juan Tenorio, no tenía el don por delante, así que debía ser otro, claro. Bueno, no solo se celebraron cabildos para la elección de síndico personero, sino también se celebraron con otros motivos. Por ejemplo, en 1628 se celebró el que yo he llamado el cabildo de las dehesas. Y es porque se pretendía, Pedro García Esteban
en 1628 todavía no era síndico personero, porque fue elegido en 1641, pero curiosamente, como vecino a título particular, ya denuncia en el año 1628, o sea que tenía estas aspiraciones de este hombre, ya denuncia al cabildo por haber roturado las dehesas boyales y por haber returado las tierras del común, que pertenecían a los vecinos, al usufructo de los vecinos, ¿no? Entonces los acusa de haber roturado dos de las dehesas boyales. La más grande se llamaba, no era muy original el nombre, se llamaba Dehesa Grande, y tenía esa dehesa boyal 841 fanegas. Otra más pequeña era la Hinojal, no sé por dónde podía estar la Hinojal, la verdad. La grande se dice que estaba lindando con Marchenilla, y decían los representantes, los oficiales del cabildo, que habían roturado esas dehesas, lo cual estaba prohibido, para pagar la guarda de mar y otros impuestos. La guarda de mar era un impuesto que se pagaba a Gibraltar directamente. Jimena y los pueblos de la comarca debían pagarlo a Gibraltar, que era la sede, digamos, principal de la flota y la sede principal que defendía la zona contra los ataques berberiscos o incluso de los ingleses, y había que pagar ese impuesto. Entonces, para pagarlo, se roturaron esas boyales. Pedro García Esteban lo denunció porque era ilegal roturar esas boyales, pero se celebra la investigación con los testigos, y los testigos dicen que es que se había celebrado un cabildo abierto y que ese cabildo abierto había dado permiso para que se roturaran las dehesas boyales. Este cabildo abierto se hizo con permiso del duque. Yo no pretendo que el duque actuara siempre contra los vecinos y fuera una persona odiosa. El duque actuaba defendiendo sus intereses, claro. Y cuando sus intereses no estaban afectados, el duque podía actuar como una persona magnánima y que trataba con consideración incluso a los vecinos. Por ejemplo, aquí concedió a los vecinos una provisión ducal para que se celebrase ese cabildo abierto. Dice en concreto, para que si los vecinos viniesen que se harase, dice la provisión del duque, lo hiciesen, y si no, no. Otro cabildo abierto se celebró en 1641, y otra vez, en este caso para pagar impuestos, pues se arrendaron ciertos baldíos, que en principio los baldíos eran para beneficio de los vecinos también, sobre todo de los ganados de los vecinos, ¿no? Y como había que pagar un impuesto a su majestad, esa fue siempre la cruz, los impuestos a su majestad de los pueblos de aquella España, un impuesto de 4.000 ducados a su majestad. Entonces se arrendaron ciertos baldíos de la villa. Esta vez fue el propio cabildo el que dijo, vamos a concertárselo al duque, a ver qué dice el duque, a ver si nos da permiso. El duque concedió una provisión, en este caso ducal, para que se celebrase ese cabildo abierto para el arriendo de los baldíos. Bueno, el cabildo final del que les voy a hablar se celebró el 27 de mayo del año 1756. Ahí tienen una imagen de la iglesia de San Sebastián. Bueno, ya por entonces se llamaba Iglesia de Santa María la Coronada, ya el nombre de San Sebastián había quedado casi en el olvido, del año 1876. Bueno, ¿y de qué fue este cabildo abierto? Esa es una imagen de un grabado del año 1716, y arriba se puede observar que había lo que era una iglesia, porque los textos después documentan que era una iglesia. Era la iglesia mayor que estuvo allí hasta el año 1700,
Bueno, estuvo allí en pie más o menos hasta el año 1732. Una iglesia en el castillo, cuando el pueblo ya se había extendido hacia abajo, pues tenía serios inconvenientes, claro. Y entonces, ya el año 1717, cuando se celebró una visita del obispo, el obispo sobre todo cuando iniciaban el cargo, tenía costumbre de hacer una gira por los pueblos de su dominio, ¿no? Entonces visitó el pueblo en 1717 y hay un documento interesantísimo, está en el archivo diocesano, en el que se habla, el propio obispo, que se llamaba Armengual de la Mota, reconoce los problemas que tenía que la iglesia estuviera allá arriba, cuando el pueblo se había desplazado hacia abajo, ¿no? Y aconseja que se cambie, pero dice que no pudo conseguirlo, ni el propio obispo pudo conseguirlo. Dice el texto, se los leo porque yo creo que es muy interesante. Dice, en 30 de octubre de 1717 llegamos, el obispo y su comitiva, a esta villa y dimos principio a su visita. Y de ello resultó lo siguiente. Dice, en esta villa hay la iglesia parroquial dedicada a Santa María la Coronada, que está en el castillo. Otros textos dicen también en el castillo, en la plaza del castillo. Y por haberse basado el lugar a la ladera del monte donde está situado, se halla la iglesia sin vecinos inmediatos y su situación tan incómoda que son raras las personas que concurren en ella. Haciéndonos cargo de la imposibilidad de la asistencia del pueblo a la celebración de los divinos oficios en la parroquia y de la incomodidad de los eclesiásticos el irlos a celebrar a ella, conferimos con los principales de la villa de uno y otro estado el medio en que se podía tomar para trasladar la iglesia al medio del vecindario. Pero no se halla medio para ello, lo reconoce el propio obispo, ni las autoridades están dispuestas a dar su consentimiento. Siendo preciso, se lamenta, se queden las cosas como están. Estamos en el año 1717. La iglesia estaba ahí arriba, pero ya estaba siendo abandonada en la práctica porque los vecinos estaban hartos de subir ahí arriba. Claro. Bien. ¿Qué ocurrió? Pues que en el año 1732 se produjo un terremoto, no es tan conocido como el de Lisboa, del año 1755, pero se produjo un terremoto que dejó mal paradas a las iglesias del pueblo. En concreto, a la de Santa María la Coronada, la iglesia mayor, que estaba allá arriba, pues la dejó para el arrastre. Es imposible de utilizar ya. La torre quedó mal parada y la iglesia prácticamente se derrumbó. Entonces, entre 1732 y 1736, más o menos, pues los que solían ir a la iglesia se bajaron de sus ceremonias, sus actos litúrgicos, se bajaron aquí, durante unos años, aquí donde estamos, a la iglesia de la Misericordia. Porque claro, no había iglesia, la gente que solía ir, ¿dónde iba? Se vinieron aquí. Lo que pasa es que esto, no sé qué piensan ustedes, pero esto en realidad era la ermita del Hospital de la Misericordia, y se la menciona con más frecuencia como ermita que como iglesia. Y era relativamente pequeño para hacer de parroquia principal y iglesia mayor. Si ustedes seguro que han ido como turistas a muchas iglesias de muchos pueblos de España, de Andalucía, y las iglesias son grandes, uno mira para arriba y ve esos pilares, son impresionantes. Allí cabía mucha gente, aquí no. A lo mejor hoy no sobra espacio, pero en aquellos tiempos la misa era prácticamente obligatoria, las iglesias se llenaban. Esto no servía para iglesia mayor. Entonces se decidió que la sede de la parroquia principal, la sede de Santa María la Coronada, se iba a trasladar a la iglesia más grandecita que les quedaba en aquellos tiempos, que era la iglesia de abajo, la iglesia de San Sebastián, que entonces era iglesia auxiliar de parroquia y pasó a ser la iglesia parroquial. Esto ocurrió en 1742. Esta también subió de categoría, porque claro, como había quedado vacante el puesto de iglesia auxiliar, esta fue designada parroquia iglesia auxiliar.
la Iglesia de la Misericordia. En 1800 incluso se convertiría en parroquia, pero duró pocos años porque se trasladaría pronto a la iglesia del convento de Santa Ana. Bueno, el cabildo se celebró de todas formas en 1756. ¿Y qué situación había en 1756? Se lee en uno de los textos de ese cabildo abierto, dice, se hace esta consideración, dice, considerar que habiendo unos 20 años que acaeció, estamos en 1756, que acaeció la ruina de la iglesia mayor, cuantas casas había en su cercanía, o sea, que había casas allá arriba, con 1732, y han tenido la misma suerte, se han ido abandonando, quedando por esta razón el sitio de dicha iglesia muy solo, apartado de las demás y con muy penosa sumida, como muchos sabemos, ¿verdad? Esto era de 1756. Esa es una imagen más cercana de la representación de Jimena de 1716. Le he acercado un poco. Bueno, está el texto encima, pero se ve ahí, parece realmente una iglesia. Los vecinos, el problema estaba en que la iglesia de San Sebastián también había quedado tocada por el terremoto, ¿no? Y tampoco era muy grande. Entonces hubo una disputa. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos la iglesia mayor? ¿Hacemos una nueva iglesia mayor? Había dos opciones. Los que defendían construir una nueva iglesia mayor en un lugar más céntrico, y los que defendían que se utilizara la de San Sebastián, que se ampliara y como ya lo era en la teoría, porque ya era la sede de la parroquia, que se quedara la de San Sebastián como iglesia mayor. En definitiva, estaban enfrentados los de arriba con los de abajo, claro. ¿Quiénes defendían los de abajo? Pues defendían, curiosamente, lo que dice la documentación, es que defendían los clérigos que vivían allá al lado. Yo no estoy harto de subir allá arriba, yo quiero que se quede aquí. Y otros, como por ejemplo el representante, el tesorero del duque, don Francisco Padilla, defendía que se hiciera en un lugar más céntrico. Así que algunos vecinos dirigen al duque esta carta en la que le dicen: señor, en estos días se ha presentado en este cabildo, estamos en 1756, por muchos vecinos pedimento para que convoquemos uno abierto a fin de que en él den todos sus votos sobre hacer o no una iglesia mayor por falta de la arruinada. Estaban en 1756 y llevaban sin una iglesia digna, el pueblo, y eso era una vergüenza para aquella gente de aquellos tiempos, si llevaban sin una iglesia digna más de 20 años. Y decían, les daba vergüenza, que hoy más opinan los pueblos vecinos, hablan de nosotros, que vaya a la iglesia, que no tenemos. Mediante la urgente necesidad que hay de ella, como se confirma por la providencia dada últimamente por el señor obispo para hacer un cementerio que se está disponiendo en el solar de dicha iglesia arruinada. El problema no era solo que no hubiera iglesia para celebrar los rezos, los actos religiosos, sino que lo que le preocupaba también a los vecinos es que allí se enterraba la gente y que era el lugar preferido por los vecinos para ser enterrados. Y quedarse sin iglesia principal donde enterrar a sus difuntos era un drama. Y así llevaban más de 20 años. Dice, y el motivo por el que solicitan este cabildo abierto es porque, teniendo pendiente su instancia dichos vecinos en el Real Consejo de Castilla, habían acudido al Real Consejo de Castilla para que les solucionase el problema, ha salido oponiéndose el señor obispo. El señor obispo se opone, dice, alegando, entre otras cosas, que dicha estancia no debe ser admitida por no ser de cuerpo de villa o pueblo, sino solo de algunos particulares. Y considerando nosotros que estos cabildos generales, dice, se hacen pocas veces, por eso le decía que son extraordinarios, y para cosas de superior importancia, aunque ésta lo es por el honor que debemos a nuestros difuntos, fíjense en las razones que alegan, es que nuestros difuntos no tienen dónde ser enterrados. No se consideraba que no podía ser enterrado en otros sitios que en las iglesias, aunque los más pobres eran enterrados en otros sitios. Nos ha parecido lo más conveniente y debido no solo consultar la alta sabiduría de vuestra excelencia, sino suplicar, como lo hacemos, mandarnos
¿qué debemos hacer en este caso? Bueno, el duque dice que lo que deben hacer es celebrar un cabildo abierto. Entonces, en este otro texto, que es del archivo de los duques de Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, dice: ante vuestra alteza aparezco y digo que a solicitud de otros celosos del culto divino y en atención a la suma falta que aquel común tiene de iglesia correspondiente, dice, mediante la ruina que padeció la antigua, otra vez, que estaba situada en la plaza del castillo y fortaleza de la misma, pende instancia en el consejo, pretendiendo se haga y constituya, dice, en el de La Palma, en la calle de La Palma, otra vez. ¿Dónde estaba la calle de La Palma? Por más segura y cómodo a los dos barrios. Aquí ahora habla del cabildo abierto. Convocados a voz de pregonero, en el día 27 de mayo, fueron de parecer y dictamen todos los que en él intervinieron, siguiendo el parecer de don Francisco Padilla Navarro, alcaide de dicho castillo y fortaleza, y primer voto de su ayuntamiento, era también el tesorero, el representante del duque y la persona más poderosa del pueblo, el que, conseguida la licencia del consejo, pretende los particulares que a él hicieron recurso, se construya nueva iglesia mayor en dicho sitio de La Palma, dice, o se reedifique la arruinada. Yo esta segunda opción no lo entiendo, si se quejaban de que no podían subir allá arriba, pero en fin. Iglesia mayor donde estaba la antigua ermita de Veracruz. Les recuerdo que en el año 1756 ya no estaba la ermita de la Veracruz. Se había acabado arruinada y desechada en el año 1717. Bueno, ese plano que les presenté antes es de Callejero de Jimena en 1907. Aquí les he puesto una ampliación. Se le he puesto por, a ver si ustedes me ayudan, me opinan, ¿dónde estaba la iglesia de La Palma? Perdón, la calle de La Palma, donde pretendían hacer la iglesia mayor y donde estaba la ermita de la Veracruz. Bueno, un texto que nos ayuda un poco es del año 1790, es de un testamento, el año 1790, de don Pablo Moreno Salas. En su testamento dice don Pablo Moreno Salas que debía vivir aquí al lado, debía vivir allá por 1790, en la calle Misericordia. Dice que posee una casa que hace esquina a la calle que sube de la Cruz del Rincón a la Misericordia. Primer dato. Una casa que hace esquina a la calle que sube de la Cruz del Rincón. Los que somos de aquí, que me perdonen los que no son de aquí, pero los que somos de aquí sabemos dónde estamos, ¿no? De hecho estamos ahí al lado, podíamos ir a ver. ¿Qué calle es esa que sube de la Cruz del Rincón a la Misericordia? Admito opiniones. Yo entiendo que es la que se llama Cantón Palma, evidentemente. Alguien podría pensar que este callejón más estrechito que hay allí, pero es que ese no se llama Cantón Palma. Y dice que su puerta mira a La Palma. También he pensado en la posibilidad de que fuera el callejón, porque la Cruz del Rincón también tiene la parte inferior. Y también hay un callejón que sube para la Misericordia por abajo, ¿verdad? He pensado en la posibilidad de que sea ese. Pero eso daba al Caminete Luna, que ya se llamaba así por aquellos tiempos, y no daba a La Palma. Entonces yo entiendo que esa casa que mira a La Palma estaba en lo que hoy llamamos Cantón Palma. Que por cierto, no se llamaba Cantón Palma en aquellos tiempos. Si pudieran ver ustedes el mapa, el plan, no, voy a levantar un momento, no sé si lo verán. A ver cómo lo hago. Bueno, esta de aquí, es que no la puntera yo me doy cuenta que ahí no se nada. Allá a fondo. Esta de aquí es la calle La Loba, una ampliación de la zona en la que estamos, precisamente, ¿no? Esta de aquí es la gestión del año 1907. De la calle La Loba. Pero curiosamente, por cierto, mi casa está aquí, más o menos. Este es el cruce que lleva el castillo, no sé si lo ven ustedes. Este es el cruce que lleva el castillo. Y por cierto, se llama calle Rasa. La otra intervención cuando presenté el libro de cómo aparear de allí, bueno, no es tan pobre, pero aparear. Y curiosamente, este trozo, digamos la parte
del Cantón de la Paloma, no el que nosotros llamamos Cantón Palma. Ese Cantón Palma tiene aquí el curioso nombre, aunque se explica, dice Callejón de las Calaveras. Y la parte llana de la calle de la Loba, la parte más alta, se llama Calle del Cantón de la Paloma. Este barranco, en su tiempo era un gran barranco que había detrás de nuestra casa, en la calle de la Loba, ya que era poco. Se llamaba Barranco, lo llaman el Barranco de la Paloma. Ah, pero ¿qué paloma es ese? Aquí se ha equivocado. No quería decir Barranco de la Paloma y Cantón de la Palma. Cantón de la Palma. Cantón Palma. Pero claro, esa era una sospecha. Pero la sospecha la confirmé cuando encontré un documento, otro testamento. Los testamentos son fundamentales para los historiadores. En el año 1841, de don Manuel Acedo de López, quien dice, en 1841, que posee una casa compuesta de alto y bajo, dice, situada en la calle de la Loba de esta villa. Pero dice, calle de la Loba y sitio denominado Cantón de la Palma, de la Paloma. O sea, que los del Instituto Cartográfico se equivocaron y pusieron calle de la Paloma. Dice, y es la segunda al entrar en dicha calle. O sea que, curiosamente, nos sorprende porque el Cantón de Palma es que lo quiera, ¿no? Sí. Entonces yo pensé, y así lo sugiero en el libro, que la calle de la Palma podía ser la calle Sol, está por aquí, que aparece en los documentos cuando desaparece cuando desaparece la calle Palma, aparece la calle Sol. Pues, y esta esquina, de aquí también se ve la calle, fuera calle de la Palma, si la calle Sol, también puede ser esto. Pero, bueno, yo les planteo, no sé ustedes qué pensarán, admito opiniones y sugerencias, porque a mí no paro de darle vueltas. ¿Dónde estaba la Gleta de la Virtud? ¿Cuál era la calle de la Palma? Que es mencionada mucho, una calle muy importante en la época moderna, hasta 1790. Bueno, para terminar ya, porque ya esto ha cumplido todo el tiempo, conclusiones en cuanto a este tema, pues los cabildos abiertos se celebraban de manera excepcional. Pocas veces, dice en determinado momento uno de los textos, y para cosas de superior importancia. Era un acto extraordinario de democracia. Yo les digo que cuando vi esa auténtica acta electoral, allí, en medio de aquellos sátrapas locales, me quedé sorprendido, ¿no? Era un auténtico acto de sufragio universal masculino, con las limitaciones correspondientes, claro. No votaban los extranjeros, los esclavos, las mujeres. La mitad de los cabildos abiertos tuvieron lugar con ocasión de la elección de síndico personero. Además, esos cabildos abiertos estaban garantizados por la justicia real para que no hubiera intromisiones del poder local. Ante la presión del Consejo, porque claro, el Consejo pretendía designar el síndico personero a su gusto. Los otros cabildos, que no fueron para la elección de síndico personero, se hicieron con provisión ducal. A pesar de que se celebraron como actos de una relativa democracia, el sistema oligárquico, desde luego el sistema de gobierno, el sistema de clases, nada, no fue afectado. Simplemente se vieron un poco molestos cuando fueron elegidos unos síndicos personeros que ayer no les interesaban, que eran bastante molestias. Pero desde luego el sistema oligárquico de clases ese no se vio afectado en absoluto por esta participación democrática de los vecinos. Y otra cosa que se constata, como hemos visto en ese acta de 1715 de la elección de Alonso García de Utrera, es que los jornaleros no participaron. Participaron muy pocos. Participaron muchos labradores, que estaban más interesados en defender lo que tenían, porque ellos tenían. Los jornaleros no tenían nada. Entonces, por eso digo que la participación democrática de los más pobres, trabajadores o jornaleros, fue baja en estos cabildos abiertos. Aunque estuviese presente o pretendiera garantizarla el representante de la Chancillería para velar por la pureza y libertad de la votación, evitando presiones de los poderosos. De todas formas, como digo ahí,
a mí me sorprendió, no dejaron de ser una muestra extraordinaria de democracia y de apertura del gobierno en una época tan cerrada, ya sobre todo el siglo XVII de nuestra historia. Y nada más.